Bueno, soy Óscar Queral, he aprobado la posición de bomberos del Ayuntamiento de Valencia con plaza. Estoy con mi compañero Rubén Hierro Toribio, ha aprobado conmigo, también en el Ayuntamiento de Valencia, es un crack. Nos conocimos en las físicas y va a contar un poquito cómo ha preparado el supuesto práctico, la teórica, las físicas, desde un punto de vista también ajeno al mío, para ver un poquito diferentes puntos de vista, ¿no, Rubén? Pues nada, ante todo, muchas gracias por invitarme al canal No. y bueno, en la medida en la que pueda, también ayudar a la gente que está opositando, que sabemos que es un camino muy duro, pero también tiene cosas buenas y vamos a ver si con las preguntas que has preparado podemos ayudar a más gente. Estupendo. La entrevista inicialmente la vamos a enfocar con preguntas que suelen ser más comunes como opositor, si no sabemos eh, ciertas cosas que pues, durante la oposición nos surgen duda, pero también, ya que está él, nos contará un poquito su experiencia personal y todo lo que ha vivido. Así que vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a darle. Vale. Bueno, antes de nada, Rubén, ¿quién es Rubén Hierro Toribio? ¿Cómo aparece? Y decide opositar a bombero y lo consigue así de fácil, Pues entre nada, comillas. yo soy un chaval muy normal, la verdad. De pequeño soy un chico de notas nada, normales, notables. Sí que es verdad que he hecho bastante ejercicio de pequeño, sobre todo fútbol y unos cuantos años de atletismo a nivel competitivo en Castellón, que es donde vivo. Y luego más adelante, a nivel académico, pues estudié una carrera, farmacia, también con notas normales. Y bueno, al final creo que nos ha pasado a muchos que estudiamos o nos movemos en un camino como por la inercia o por el ambiente. A mí me pasó, evidentemente, cuando tenía pues, 18 años, tampoco tenía muy claro qué es lo que quería ser, sí que sabía lo que me podía gustar o no, pero claro, yo empecé la carrera principalmente porque sí que es verdad que me gustaba mucho el tema de ciencias y demás, y además daba la casualidad de que mi hermano y mi tía estaban estudiando farmacia y me comentaban y la verdad es que me gustó. Pero, como suele pasar, lo que estudias en la carrera a luego la vida real, pues es diferente, ¿no? Te enseñan unas cosas en la carrera y luego cuando sales a la vida profesional, a la vida adulta, como yo la llamo, pues no siempre convergen y yo cuando terminé la carrera, aparte de otras cosas personales que me pasaron que tú ya sabes, decidí evaluar un poco mi situación y ver si podía encontrar algo que a lo mejor se ajustase más a lo que yo quería. Y es verdad que yo no puedo decir que desde pequeñito tuviera la ilusión de ser bombero, eh, pero bueno, investigando, ¿no? Al final te pones a ver qué hacen, su profesión, su forma de vida, demás, y lo cierto es que en ese momento me llamó muchísimo. Vi en la profesión de bombero no solo una manera de ganarme la vida, sino de una forma de vivir. Y la verdad es que sí que lo tuve bastante claro en cuanto vi todo el mundo que No, suponía. notaste que era a lo mejor vocativo, ya Sí, te sí, llamaba, a ¿no? ver, una de las de las motivos también por las que estudié farmacia es porque a mí me gusta ayudar a la gente. Y es verdad que cuando acabé la carrera eso no lo vi tan plasmado, no vi esa posibilidad tanto porque al final farmacia es un negocio más que ayudar a la gente, que también, pero no deja de ser un negocio privado en la mayoría de los casos y es diferente. Y lo de bombero, yo en cuanto vi la figura de bombero y me puse a investigarla, es que no veía nada más, ¿sabes? Claro, Veía otras opciones, Guardia Civil, policía, seguir con lo de farmacia, pero ya una vez tuve la idea en la cabeza de ser bombero, ya nadie me la quitó de claro, encima. claro, claro. Y, y a la vista está, yo nunca me he esforzado por nada de la manera en la que lo he Claro, hecho con lo de bomberos. Y sí, creo que eso solo lo hace gente que está comprometida sí, y que está dispuesta a pagar el precio. sí, sí. Este comentario de nunca me he esforzado en nada Sí, es
muy típico que en cuanto empiezas a opositar a bombero y te das cuenta el esfuerzo descomunal que hay que hacer, Sí, todo lo demás que has hecho en tu vida es como, ha parece, sido facilísimo en sí, en comparación. comparación, sí. Si a mí me dicen que es más difícil farmacia o la oposición, eso que farmacia son 5 años Ujú, y yo la OPO me la he sacado en 2 y medio, sí, sin duda la oposición es infinitamente más complicada que cualquier otra cosa que haya hecho. el esfuerzo que hay que Sí, invertir, el sí, tiempo, la dedicación, aislarse uno mismo para dedicarse única y exclusivamente a la sí. oposición es duro, Es duro, es duro. es duro, pero la recompensa, aunque todavía no la hayamos probado porque estamos Claro, esperando, sí, sí. pero va a merecer Pero la bueno, pena entonces mucho. ahora tú estás tranquilo en casa, con paz. Yo ahora estoy completamente tranquilo, sin preocupaciones, de vacaciones, aprovechando y pues eso, recuperando un poco también el tiempo que pierdes en la OPO, retomando contactos con Muy bien. amigos, haciendo planes con el poco dinero que nos queda después de la posición. Que opositar es más caro de Sí, lo es que... más caro de lo que Es más parece. caro de lo que parece. Sí, Inicialmente parece que es sí, barato, pero te vas con el camión, tráiler, academia, preparatorias sí. físicas y al final asciende mucho. Pero yo diría que hay que invertir. O Sí, sea, es mejor gastarse el dinero en un buen profesional, en una buena academia, en un buen profesor de la autoescuela, muy aunque bien, cueste un poco más porque te ahorra tiempo y el tiempo en una oposición es muy importante. muy bien. Una Pues ventaja. ya que has sacado el tema de que hay que invertir en la oposición, vamos Ujú, a relacionarla, a concatenarla con una de las preguntas que teníamos preparada, que es, ¿tú opinas que para un nuevo opositor, alguien que es novicio completamente desde cero, ujú. es necesaria una academia? Y si es que sí, supongo que dirás que sí, ¿recomendarías una academia online? ¿Una presencial? ¿Un preparador individual? ¿Cómo lo harías? ¿Llevarías a lo mejor academias de estas que no las preparan bomberos? ¿Sabéis que hay academias en Sí, las que, pues, no sé, la típica Master D o, sí. o academias estas que preparan en general? ¿Tú qué opinas que es lo mejor? Pues mira, yo mi experiencia personal, yo empecé cuando decidí realmente, hoy ya me siento, me pongo a estudiar, me pongo a prepararme, porque hay unos meses previos que te lo planteas, pero hasta que no te pones en serio. Yo, en mi caso, la academia que tenía era a distancia, al principio, para, digamos, aterrizar un poco en la OPO y que me guiasen. Yo creo que es importante, básicamente porque te puede ahorrar tiempo, sobre todo al principio, cuando no estás perdido en la posición al No tiene principio, las tienes cosas que leerte claras. las bases, los decretos, mmm, tienes también que leer un lenguaje diferente relativo al derecho, que a lo mejor puede ser complicado. Entonces yo sí que recomendaría al principio tener una academia a distancia o presencial, supongo que depende de las circunstancias de cada uno. Yo creo que presencial es mejor porque hablar con los profesores en persona, sobre todo si tienes dudas o tienes cualquier problema, siempre es mejor. Y también porque estableces más relación con los compañeros que tienes en la academia, que al final sí que son competidores tuyos, pero todo el mundo sabe, por lo menos en las oposiciones de bomberos, que acaban siendo tus amigos, todos Y acabáis ayudándoos y es muy importante porque un día tú no sabes una cosa, otro día tu compañero no sabe una y os ayudáis. tal cual. Y eso te enriquece, te acelera en la oposición y es muy importante. Muy Y con importante. respecto a la pregunta de oposiciones generales o de, uy, oposiciones, Academias. academias específicas, evidentemente, porque ¿qué te va a formar mejor? ¿Una persona que sí, que sabe mucho, es muy Sí, lista, o una persona que es bombera y además sabe mucho y es muy lista? Pues un bombero o expertos que hayan estado en un mundo de los bomberos. muy bien, muy bien. De hecho, yo no sé lo que opinará Rubén, pero desde mi punto de vista, incluso es mejor que te dé todo el temario un bombero en concreto, aunque no haya profesor de legislación, que esté dividido por profesores. A lo que me refiero es, aunque un bombero no sepa tanto de legislación como, por ejemplo, un abogado o gente Ujú. que está por la parte legislativa, el bombero sabe todos los trucos, todas las preguntas que te van a hacer, y no necesariamente porque un profesor sea abogado o juez o algo así, te va a dar las clases mejor. Por lo que eso no tiene que ser, desde mi punto de vista,
no sé lo que tú opinarás, Ujú. como un punto decisivo a tomar para elegir una u otra academia. El punto clave es que sea un bombero o un grupo de bomberos, si hay más, el que está preparando las oposiciones a bombero. Y si es un bombero que prepara justo la oposición en concreto del lugar al que vas, por ejemplo, nosotros bomberos del Ayuntamiento de Valencia, si es un bombero del Ayuntamiento de Valencia, muchísimo mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido la suerte o, no sé, audacia de la academia que he elegido desde el principio, es con la que me he quedado y me ha funcionado completamente y uno de los motivos fue eso, porque preparaban directamente bomberos a los a opositores de bomberos Claro, y, y se nota. se nota Eso es mucho, un punto de calidad que se nota. se Ellos nota mucho. saben cómo piensan los tribunales de bomberos, ya saben preguntas que ya han salido, saben por dónde pueden ir a la hora de hacer el examen, la manera de organizar todo es específica para bomberos y eso hay que hacerlo. Es clave, la verdad que sí. Luego, ya te lo pregunto como para ver si diferenciamos. Yo también creo que cuando coges una muy buena academia, está bien seguir en ella. Pero también considero de que es bastante importante cuando ya exprimes al 100% en una academia, desde mi punto de vista, Ujú, ir cambiando a otras, aunque sean online y más baratitas, pues para ver cómo preguntan esa otra academia, para ver a lo mejor algún truquillo que te ha dicho en una academia que en la otra no. ujú. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, desde mi experiencia personal, como te he dicho, yo he estado siempre en la misma academia. Sí ¿Sí? que es verdad que utilizaba otra plataforma para estudiar test, para hacer exámenes, más con mayor frecuencia que en mi academia. Y claro, yo nunca he notado que en algún momento me estancase en esa academia. ¿Sabes? Muy bien. Siempre he visto que he ido a más. Entonces, claro, nunca he sentido que he llegado a exprimir al máximo esa academia porque siempre iba a mejor. No sé si es porque a lo mejor he llevado menos tiempo que otras personas para hacer la oposición, pero yo siempre que iba aprendí algo nuevo, Sí, me lo planteaban de una manera diferente, los exámenes eran diferentes según el profesor. sí, Entonces nunca he tenido la necesidad de cambiar porque siempre he mejorado con esa academia. Esa es la realidad. Siempre he completamente. mejorado con Y ella. esto, pero esto pasa solamente con una muy buena academia. Si no se Sí. elige una academia que realmente sea buena, esto no ocurre. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la clave, el truco maestro, por así decirlo, Ujú. para conseguir la plaza en bomberos? Bueno, ya os voy a decir que trucos maestros no hay. Ya, eso tengo que contradecir al entrevistador. No, la verdad yo creo que la clave, que es simple de decir, pero muy difícil de hacer, es la constancia. Es, es levantarse todos los días y hacer lo mismo, con un buen planning, evidentemente, con una buena organización, un buen método de estudio, pero es levantarte y hacer lo que tienes que hacer todos los días. No hay atajos, no hay trucos. La suerte te puede caer en un examen, pero no te va a caer en dos exámenes teóricos, en seis físicas, un psicotécnico, no. Te puede caer uno, pero es trabajo diario y ya está. Conocerse uno mismo, sobre todo. Saber las limitaciones que tiene uno, cuánto puede estudiar, cuándo puede apretar, cuándo tiene que descansar. Y eso llevarlo diariamente hasta que al final, al cabo de años, porque son años, al final son años, has crecido de una manera que no te esperabas al principio. Y eso lo has hecho porque al principio has hecho lo mismo todos los días hasta el último. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que lo has clavado. Lo llaman suerte, Sí, pero en verdad es es constancia. Así constante. que muy, muy bien. Y bueno, pues lo voy a relacionar, ya que has dicho de que realmente no hay truco y es constancia. Ujú, Eh, ¿Cuál era tu horario diario de ujú. estudio, de trabajo, de entrenamiento, de todo lo que harías, lo que harías en un día como opositor? Vale. A ver, esto es muy personal. Evidentemente cada persona tendrá unos gustos a la hora de estudiar o entrenar y demás. Esto es lo que a mí me ha funcionado y lo hago en base a cómo yo le he adaptado mejor a mi forma de vida, ¿no? Digamos. Yo lo que hacía era, me levantaba por las mañanas en torno a las 8:30, 9 más o menos. O sea, creo que es importante descansar. Ujú.
Si no descansas bien por la noche o el día anterior, al día siguiente no puedes pretender hacer lo máximo. O sea, siempre es intentar hacer lo máximo en el día. Me ponía a estudiar sobre las 9, 9:30. Yo me ponía rápido a estudiar, no tardaba casi nada. De hecho, mientras desayunaba ya me ponía a estudiar. O sea, lo juntaba todo para perder el mínimo tiempo posible. Y aquí es algo muy importante a la hora de estudiar, son las horas efectivas, las famosas horas efectivas, que yo creo que en mi caso sabía aprovecharlas muy bien porque me conocía. Yo sé que, por ejemplo, cuando sobrepaso las 3 horas, 3 horas y media de estudio, mi rendimiento baja bastante. 3 horas Entonces, seguidas, ¿te refieres? no, yo creo que como la mayoría de opositores habremos hecho, lo normal es estudiar como unos intervalos de tiempo con cierto descanso en medio, aunque sean cortos, para desconectar un poco y para tomar cada tema, digamos, con un poco más de ánimo. En mi caso, pues más o menos como estudiaba 3 horas y media de tiempo total, lo que solía hacer es estudiaba 1 hora, 50 minutos, también dependía de la extensión del tema, y luego descansaba pues 10 minutillos, a lo mejor me tumbaba 5 minutillos en la cama, me relajaba, estaba 5 minutos con el móvil, lo que sea, y luego otra hora, volvía a descansar y otra hora. Eso Y por la así, mañana, un eso por poquito la más. mañana. Vale. Luego terminaba de estudiar eh, sobre las 12, 12:30, me iba a entrenar. En mi caso, el entrenamiento era semipresencial. Un día entrenaba en Valencia con mi entrenador personal en la academia y el resto de días, como yo vivo en Castellón, entrenaba por mi cuenta. Entonces, nada, yo llegaba al gimnasio, hacía lo que tenía que hacer, 1 hora y media aproximadamente, terminaba a las 2, hacía la comida, comía, descansaba. Para mí siempre ha sido muy importante el descanso, que en este caso era una siesta, una buena siesta de 45 minutos, 1 hora. Yo los descansos, la verdad es que me los tomaba bastante serio y no me he ido mal, la No, verdad. no, no te ha ido nada mal, Sin de hecho. pasarse, Nada mal, nada porque mal. si duermes más tiempo, ya luego te levantas al revés, como no quieres, más dormido, con somnolencia, al revés. Yo la verdad que no he tomado ningún café durante la oposición, porque entiendo que con la siesta y con los descansos por la noche era suficiente. Y luego por la tarde, que desde mi punto de vista es cuando menos aprovechaba, pues aparte de que estudiaba quizás lo menos importante o lo que mejor llevaba, porque no me hacía falta reforzarlo, Lo más liviano, ¿no? De sí, normal. exactamente. Pues estudiaba otras 2 horas y media, tres, más o menos de 5 a 8, con el mismo método anterior, estudiaba 1 hora, descansaba más o menos así. Eh, Cada día puede variar un poco, no es tomárselo, o yo no me lo tomaba como un militar, me ponía una alarma 1 hora, luego 5 minutos, no, tampoco lo hacía así. Y ya después de las 8 yo desconectaba completamente de la OPO, yo qué sé, me ponía a jugar al ordenador, me tumbaba en la cama, me veía un podcast, lo que fuera, cenaba, volvía a desconectar y ya luego a dormir 12, 12:30, a dormir y otra vez a empezar. Muy Y bien. así. Y es lo que me hablábamos de la constancia anterior, es repetir eso todos los días. Ah, está calentita, ¿eh? Bueno, entonces. ¿Este horario lo mantuviste durante toda la oposición o lo fuiste cambiando para el supuesto práctico o en determinado momento? Pues mira, este horario lo he mantenido el 90% de la oposición, básicamente porque me funcionaba. Es decir, eh, yo todos los días me levantaba al 100%, o sea, muy bien, y era capaz de hacerlo. Y entonces también una de las claves, yo creo, de la posición es conocerse bien y lo que te decía antes, saber tus límites, cuándo puedes apretar y cuándo no. Y yo en este horario me sentía muy cómodo y lo he podido mantener todo el tiempo. Luego, cuando ya pasamos el teórico del ayuntamiento y las pruebas físicas, que veía que tenía la plaza al alcance y que había también mucho que estudiar con los Procops y demás, y ya no tenía que preparar las pruebas físicas, sobre todo eso, el no tener el desgaste físico de todos los días entrenar, me permitió el horario que tenía para el entrenamiento, metérselo al estudio. Entonces, esa horita y media de entrenamiento intentaba metérselo al estudio,
tampoco hacía cosas diferentes, o hacía más test o hacía temas más ligeros para luego por la tarde no bajar el rendimiento. Y sí que es verdad que más o menos 2 meses o sí antes del último examen de práctico del ayuntamiento, estudiaba por las noches, pero nada, le ponía 45 minutos después de cenar en los que repasaba los test, bueno, los test no, los exámenes Sí, los prácticos que supuestos. habíamos hecho en la academia para refrescar preguntas que otros bomberos han pensado que podrían entrar, que es importante porque al final las preguntas Claro. las ponen bomberos. Recordar partes del temario que a lo mejor no, sobre todo del IVASPE, ¿no? Preguntas del IVASPE Que no estaban muy que no estaban definidas muy que iban a definidas, entrar. sí, para, eh, sobre todo callejero también, repasaba mucho callejero porque los bomberos que nos daban clase eran del ayuntamiento y te decían, pues, durante estos meses hemos tenido tantos servicios y en esta Tal calle cual. hubo un incendio de no sé qué, Y tal. nos aprendíamos la calle para, por Exactamente. si acaso. Que luego Que no luego no sirvió, sirvió. pero bueno, Pusieron un examen eh, horrible, pero bueno. eso nunca se sabe. Ya, A lo mejor la posición siguiente vuelve a ser un examen más fácil. normalito. Sí. mm, Lo que está Pero claro es bueno, que sin este esfuerzo, aunque digamos que no sirviera, sí que sí que sirvió, sirve, sí que sirve. claramente. Y luego la sensación de verse dentro de plaza, uf, Aprieta, claro, pasa la teórica, pasa las físicas sí. y te ves en plaza. Esa sensación, ¿cómo es, Rubén? Es difícil de explicar porque estás muy contento, pero sabes que tienes detrás a 50 lobos, leones, que sabes que se han preparado igual que Que tú, van como una incluso bala. mejor, que sabes que no te puedes relajar, que muchos los conoces y además son amigos Sí, y sabes diariamente lo que se esfuerzan y no puedes bajar el ritmo. Y eso también es una tensión añadida que hay que manejar, pero que también te estimula a que a hacer mejores, más. efectivamente. Exactamente, exactamente. Pero no dejan de ser tus amigos, en el fondo. O No, sea, claro. es una sensación Es raro. Nosotros, por difícil. ejemplo, estábamos en la misma academia Sí, y yo me la grababa mucho por él, que hiciera los supuestos súper bien. Y, y sí, sí. viceversa, inversamente igual. Siempre estábamos comparando las Sí, notas. Un día te ganaba yo, otro día me ganabas tú. sí. Siempre estábamos así. Sí. Que al final me ganó él, ¿eh? pero, pero a mí, o sea, yo miraba por mí mismo, aunque me hubiera Claro, jodido muchísimo que no hubieras entrado tú, como evidentemente. pasó con algún compañero. Pero bueno, Por desgracia. es la dureza de la oposición. Es la dureza, sí. Creo es lo más duro quizás todo el trabajo realizado y que al final no se No se materialice en plasma. algo Sí. porque los 20, 30, 40 que no han entrado detrás de nosotros probablemente se han esforzado lo mismo O incluso más. y es una pena. Es una Pero pena. esa gente luego es en la que, si continúa, que es lo importante, que es aguantar esos golpes, en la siguiente posición entran. Y yo espero que entren porque se lo han Clarísimo, ganado. clarísimo. Yo, de hecho, yo tenía en mente que si me quedaba fuera del ayuntamiento me ponía con consorcio. Exactamente. Era clave. Pregunta, que hace mucha gente además. Ujú. Porque ahora está la nueva academia que lo ha revolucionado todo, de David Fuentes, Bombero Ninja. Sí. Para mí no ha revolucionado nada. Con leerse algún libro de técnicas de estudio ya Ujú. sabes lo mismo, cómo desarrollar la mente prodigiosa, que a la gente que me ha preguntado se lo he dicho alguna vez, pero bueno. Ujú. ¿Tú usabas técnicas de estudio? ¿Qué hacías para memorizar tanta cosa del Bueno, temario? en este caso tengo que avisar que a lo mejor no soy el mejor ejemplo, porque técnicas de estudio como tal yo no he utilizado. No he utilizado la aplicación de Anki para hacerse notas. Reglas mnemotécnicas he usado, o sea, muy simples y muy propias, como todas las reglas mnemotécnicas. Ujú. Eh, no sé decirte más Pero métodos entonces, porque ¿tú no he cómo, hecho cómo te has ninguno. aprendido todo? ¿De pura memoria o cómo? Yo diría que sí, de pura A memoria. pura memoria. A pura memoria, claro, conociéndome cómo soy y cómo tengo que estudiar y yo como me lo planteé era que había una gran cantidad de materia que tenía la capacidad mental, digamos, para, Sí, no, bueno, no sabérmelo todo porque eso es es imposible. imposible y el que diga lo contrario, miente. Se estaba flipando, sí. Pero sí para memorizar gran parte. Entonces, yo creo que a la hora de estudiar hay que saber también qué estudiar. Porque claro, cuando tú aterrizas ves el IVASPE 2000 páginas
la legislación, cada documento 50 páginas, que luego a lo mejor entran solo 5, pero bueno, te puede abrumar un poco al principio. Y yo creo que si algo me ha funcionado y nos ha funcionado a todos los que estamos en plaza, es que lo básico hay que sabérselo, porque al final lo básico en una oposición es el 60% Simple, fácilmente. simple, sí. Luego siempre hay unas preguntas de más nivel y luego están las preguntas infumables Que solo que solo aciertan acierta pues el que quedó primero en la posición, sí, que es un crack, los, básicamente. los cracks, los cracks. Exactamente. Y entonces yo cuando empecé a estudiar, que como he dicho anteriormente, yo empecé a distancia, yo empecé un poco primero a entender, más que a memorizar, a entender lo que había, sobre todo en el IVASPE. Claro. Eh, No vamos realmente, a realizar una maniobra o de excarcelación, por ejemplo, de exactamente, vehículos si no sí, sabemos lo que es una puerta o exactamente, qué es un montante o qué todos los elementos que exactamente, hay, claro, claro. exactamente. Lo mismo con el proceso de la combustión, con los incendios forestales, Todo con eso, hidráulica, todo eso no hay que estudiarse de memoria, hay que entenderlo hay que porque entenderlo. luego te cambian la pregunta y a la que te la cambian Exactamente, te han exactamente. De hecho, jodido. si lo entiendes, aunque no te sepas la respuesta, con entenderlo puedes descartar preguntas a la hora de hacer un examen, porque dices, esta respuesta tiene sentido, esta no, y eso solo se consigue si entiendes el Que eso temario. es Si muy solo común te que lo hagan. aprendes el dato, que hay muchos y es muy difícil saberse todos, que hay que sabérselos, evidentemente, pero entender el temario luego te acelera, Muy bien. porque no sé, o por lo menos a mí, yo lo memorizaba mucho. Entonces, mis primeros meses fue de leerme el IVASPE, línea por línea, o dentro de los temarios que entraban en la posición, entenderlo, más allá de fijarme en las cifras, fue entender el IVASPE. Y yo creo que luego, cuando ya entré en la academia presencialmente, que fueron aproximadamente, pasó un tiempo de 5 meses aproximadamente, yo venía con una base sólida de comprensión, aunque no de datos. Es verdad que no sabía muchos datos. Y entonces, gracias a la academia presencial, ya empecé a focalizarme en los datos y la manera o método de estudio, si quieres llamarlo de alguna manera, era aprenderme primero lo básico, dar el máximo número de vueltas al temario y a medida que iba dando más vueltas, iba añadiendo Claro, datos. En claro. lugar de que otras personas, bueno, no sé cómo habrán estudiado otras personas, de a lo mejor coger un temario, desglosarlo todo a la perfección, un dato más... Yo preferí ir como por capas. Por capaz. Primero el conocimiento básico, entenderlo todo, luego los datos más llamativos que también te señalaban en la academia, los que también se te quedan mejor, que a veces se te quedan datos que son una tontería, pero si se te ha quedado, pues adelante. Y sobre eso ir construyendo cada vez más datos, como una pirámide donde el dato más complicado está arriba y la base, que tiene que ser la sólida, que Sí. eso no se te puede olvidar, digamos, lo que no se te puede olvidar abajo. Y así funcionaba yo. Yo, pues claro, al principio, ahora mismo no me acuerdo cuánto tardaba en dar una vuelta al temario, pero al final yo daba la vuelta al temario, al IVASPE y a la legislación, por ejemplo, pues en 10 días daba la Muy vuelta al rápido, ¿eh? temario. Muy Yo la rápido. daba muy rápido. Y muchas veces, o sea, casi no me hacía falta leer la página para saber los datos que habían. Ya. Que eso se consigue, entiendo que tienes que tener una capacidad de memorización determinada, pero también de práctica y de repetición. Y ese es el método que a mí me ha funcionado, que seguramente no sea el más eficiente por la cantidad de métodos de estudio que haya, pero al final es lo que me funciona a mí. O sea, lo que tiene que entender la gente que está opositando es que tiene que evaluarse a sí mismo continuamente. Es decir, si en 6 meses estás sacando la misma nota en los test o en las físicas, me da igual, lo que sea, hay algo que no funciona, por ejemplo. Entonces, yo no veía eso en mí. O sea, yo veía que con mi método de darle vueltas al temario muy rápidas, ir añadiendo datos, consolidar los más básicos y poco a poco ir consolidando los más complejos o difíciles, yo iba mejorando cada ciertos meses, pues subía medio puntito, un puntito. Y también es importante que crezcas al mismo ritmo que la gente que tienes a tu alrededor en la academia. Bueno, al mismo O ritmo incluso o más. mejor, o más. Nunca por debajo. Sí, Nunca nunca por por debajo. debajo. Si nos quedamos Está por claro. debajo, es que estamos haciendo menos que los demás. Exactamente. Y no podemos Menos permitirlo. o no tiene por ser menos. A lo mejor lo estamos enfocando mal, que no es Claro, sentarse, no es estar 8 horas
delante del libro Efectivamente. y ya está. Y al final yo estaba diariamente entre 6 y 7 horas Sí, y de esas efectivas siempre eran 4 o 5 mínimo y como el resto del tiempo descansaba bien, claro. pues lo podía hacer todos los días. Y al final Muy bien. ese ha sido mi método y a mí me ha funcionado Cada uno y ya cada uno tiene su... tiene su método. Sí. Ya que estás diciendo tanto lo del descanso, que lo has Ujú, comentado en varias ocasiones, ujú, explica también un poco cómo hacías para rendir en la parte de la física. Porque supongo que necesitabas descansar no solo para estudiar, sino también para en la parte física reventarlo, ujú, que te salió bastante bien también. sí. Bueno, no me salió tan bien como a ti. Ah, eso da igual, eso da igual. Pero, mm, a ver, con respecto al entrenamiento físico, es muy importante no saltarse entrenamientos, que parece una obviedad, Pero la gente, pero no es lo mismo saltarte un entrenamiento de pierna un día y tener que a lo mejor esperar otra semana a volver a hacer el mismo entrenamiento de pierna porque te lo has saltado que hacerlo. O sea, sí, se nota. O sea, en el entrenamiento físico es importante trabajarlo todos los días. Si algún día estás más fatigado o lo que sea, se puede hacer menos o de otra manera, pero es muy importante la pero constancia. Lo que acabarlo. decimos, todos los días estudiar, todos los días entrenar y descansar es muy importante, pero no me apetece hoy en lugar de pierna, pues voy a hacer espalda, no. O sea, hay que Sí, seguir el plan que te establezcas, hay que seguirlo. Entonces, con respecto a la parte física, creo que es muy importante, en mi caso, que alguien te dirija, porque sí que es verdad que yo por mí mismo, o sea, soy bastante independiente, pero es verdad que un entrenador físico a mí me ha venido muy bien, sobre todo a la hora de entender las pruebas, porque es verdad que yo he hecho fútbol y atletismo, pero luego eso, tú puedes ser el mejor de atletismo, pero sacarás no o en una o sabes dos subir la pruebas cuerda o eres claro, de banca. exactamente. Te tienes que especializar únicamente en las pruebas que vas a hacer. Y hay un entrenador, es, en mi opinión, esencial. Yo, de hecho, nadar, no había nadado en mi vida más allá de los típicos cursos de verano de tienes 7 años y tu madre te apunta a la piscina. Eh, no tenía mala técnica, pero yo no sabía qué hacer. Yo me tiraba a una piscina y decía, ¿qué hago? Ya. Nado 25 para allá, 25 para acá y que estoy así todo el día. No, entonces es importante que te orienten. ¿Cómo te colocas ahí? Bueno, antes has comentado de que has estado más o menos unos 2 años y medio opositando. Sí, ¿Cuántas oposiciones has hecho hasta conseguir la plaza en la buena? realmente poquitas, la verdad. He hecho el consorcio de Alicante, ¿Sí? AENA y la del ayuntamiento. Ah, no sabía que habías hecho ENA. Sí, he hecho AENA. Bueno, suspendí la primera porque no me preparé nada. Si llego a saber que el examen era tan fácil, sí que hubiese estudiado un poco para al menos aprobar. ¿Recomendarías a ENA a la gente? Hombre, en mi experiencia, el temario es muchísimo menor al de cualquier otra oposición y con un mínimo de preparación de un par de semanas por compañeros que tengo, por lo menos Un par de pues, semanas. Vale, sí, 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 un par de semanas intensamente, vale, vale. Vale. digamos, puedes llegar a aprobar el primer examen y con eso las pruebas físicas sí que se parecen más. De hecho, con respecto al Ayuntamiento de Valencia son más sencillas, ¿Vale? aunque es verdad que son seguidas, Vale. que O sea, eso siguen siendo bastante duretas. sí, Vale. sí. Pero bueno, con la preparación de cualquier consorcio o ayuntamiento entiendo que las de A AENA, ENA te lo puedes con sacar. cierta preparación quizás las 2 semanitas esas, pues puedes sacarlas. Y por lo menos ya estás en una bolsa ahí Claro. tranquilamente, que siempre estar en bolsas está Es bien. bueno, es bueno. Entonces tú has hecho Alicante, AENA Y y Valencia. ayuntamiento, Y sí, ya está. sí, sí. Muy bien, muy bien. Y a todo esto, ¿tú recomendarías opositar solo en la Comunidad Valenciana, Ujú. a nivel nacional? ¿O cuál sería tu recomendación a nivel para un opositor nuevo que no sabe lo que hacer? Ujú. El problema que hay, y que me pasó cuando empecé, era que al final cada oposición en cada sitio es diferente para bomberos. No me preguntes por qué el bombero de Galicia tiene que saber cosas completamente diferentes al de Valencia. Entiendo que puede haber una parte legislativa o de ciertos aspectos específicos de una comunidad, Callejero, provincia, callejero y geografía, demás, todo eso. pero sí que es verdad que estaría bien que hubiese un hilo conductor, ¿no? A todas Sí, ellas. como Policía Nacional, Sí, que exactamente. Pero bueno,
Que de hecho lo están intentando. nos lo ponen más difícil, pues más nos esforzamos nosotros. Claro. Entonces, en ese sentido, no puedes decir, me presento, bueno, sí, puedes hacerlo, me presento a todo lo que salga en España, pero mira, vas a perder tiempo en tener que ir a los sitios, vas a perder dinero, que es algo El transporte es importante, caro, sí, sí, el sí. transporte es caro. Vas a perder tiempo de estudio porque a lo mejor te tienes que preparar algo específico de esos lugares, o las pruebas físicas que también en cada sitio son diferentes, incluso en algunos necesitas un requisito diferente, menor, mayor. Eh, yo no recomendaría, si estás en una comunidad autónoma, irte a cualquiera. Ya. Eso no significa que te vayas a la que tienes al lado, porque a lo mejor de distancia no te pilla tan mal, pues al menos probar a hacer otras oposiciones, eso sí que lo recomiendo. Apuntarte a una que no te suponga a lo mejor un gasto de tiempo y dinero muy alto Para para vivir la probar, experiencia. hacer exámenes, aunque que hagas en el primero, da igual. Sí. O imagínate que lo pasas y el siguiente es el psicotécnico y haces un psicotécnico. O sea, Vives la es experiencia, sí, importante sí. ganar experiencia, porque cuando llega la oposición buena, necesitas ese bagaje para los momentos difíciles, los momentos de tensión, cuando te ponen una pregunta difícil o el supuesto práctico que tuvimos nosotros. Todo ese bagaje ayuda mucho a mantener la calma y creo que es importante. Entonces, yo no me iría a otras comunidades autónomas, a lo mejor Cataluña, por ejemplo, porque también hay muchas plazas. También depende del número de plazas que saquen en cada sitio. Claro. Justamente en la Comunidad Valenciana Están habiendo hay una gran bastantes. cantidad. Eh, no lo recomendaría, la verdad. Muy bien, muy bien. Vale. Durante la oposición, supongo que, bueno, todos hemos tenido errores, Sí. todos cambiaríamos algo. Tú en concreto, durante tu época de opositor, ¿hay algo que hubieras cambiado para mejorar o para...? Claro, hablar de esto ya cuando ya has entrado y ya has conseguido tu objetivo es jugar con trampa, ¿no? Al final todo el mundo cambiaría alguna cosa que ha hecho mal, pero creo que tampoco no sé, no merece la pena centrarse en eso porque esos errores o esos errores que has cometido en el pasado te ayudan a mejorar. Es decir, una persona que nunca se equivoca, a lo mejor Claro, claro, digo, pero... voy a cambiar una cosa en el mes 5 que hice mal Sí, de la oposición. Y a lo mejor en lugar de cometer ese error ahí, lo cometo a 2 meses de un examen muy importante. ya. Por eso los errores al final forman parte del camino, creo yo, y hay que cometerlos. Sí, pero comenta algún error, por ejemplo, que hayas podido tú tener Ujú. para decir, ver un poco la experiencia que... Pues mira, el error yo creo que más grande que he cometido fue con el 3000, con la prueba del 3000, y a la vista está porque es la prueba que menos nota tengo. Eh, este error quizás viene porque yo he entrenado solo y te diría que ese es un Solo la error. carrera. No, he entrenado solo siempre. Ah, Yo, vale, sin nadie. Vale, sí, vale. cuando iba presencialmente a la academia en Valencia, ese día a la semana sí que entrenaba bueno, no entrenaba con otras personas, estaba rodeado, pero yo tenía mi entrenamiento específico y entonces entrenaba solo. Entonces, yo he entrenado solo, se puede sacar la oposición entrenando solo, estudiando solo, que es como lo he hecho Sí, yo yo, también lo he hecho sí, así. básicamente. Pero sí que recomendaría, si es posible, en mi caso lo veía más difícil porque estaba en Castellón y por mis circunstancias personales quizás no podía relacionarme tanto con mis compañeros en Valencia. Ujú. Pero sí que es verdad que en determinados momentos el tener compañeros que al final se van a convertir en tus amigos, que te aconsejen, que a lo mejor cuando te vean mal te ayuden, eso siempre viene bien. Yo, digamos que todas las pruebas que he tenido, más o menos las he podido ir salvando, pero es verdad que en el 3000 era donde más, si mentalmente no estaba bien, todo se reflejaba en el 3000. Y el error que yo cometía era machacarme más, Ya, ¿sabes? Era como, hoy no has corrido lo que tenías que correr muy y me mal. machacaba en plan, muy mal Rubén, lo has hecho muy mal, joder, ¿cómo puedes hacer esto si sabes que tienes que dar el 100%? Entonces, ¿tú crees que esa Me... actitud habría que cambiarla? Sí, exactamente. Y si es posible entrenar con alguien Claro, más, porque siempre te ayuda a verlo desde ya. otro punto de vista, ¿no? Esa persona te ve así y esa persona no te va a decir, tío, eres un mierdas, ponte a correr, no te va a O decir, si te lo oye, dice, te lo va a decir de sí, broma. te dice de broma, sí, te va
a decir, oye, ¿qué te pasa? Tal, no pasa nada. El próximo día salimos a correr juntos, Muy lo bien. hacemos mejor. Y es verdad que el estar solo en esos momentos, por una parte, te puede fortalecer, pero a veces te puede también perjudicar. Y en mi caso Claro. me perjudicó porque me costó un poco salir de esa dinámica en algunos momentos de bajón, de autoatacarme, digamos, Ya. personalmente, de no estás haciendo lo que toca y demás. Y al revés, lo que tienes que hacer es animarte. Bueno, hoy, por lo que sea, no he podido, pero el día siguiente lo voy a hacer mejor y sí, diría que es el error Que, más grande. quien no comete errores en la posición Ujú. es que miente. Es que mientes. Y de hecho lo voy a relacionar con otra pregunta que tengo, Ujú. y es que para ti, ¿qué ha sido lo más fácil de la oposición? Fácil, porque ya sabemos que Sí. opositar no tiene nada muy, muy fácil. Y al mismo tiempo lo más complicado, lo que más te ha, pues, hecho pensar, buah, qué movida, como no apruebe, qué movida. ¿Cuál ha Sí. sido tu detonante para ello? Lo más difícil, creo que lo tengo claro, te diría la incertidumbre. El, porque no es lo mismo preparar algo diciendo, tengo el examen el 23 de agosto a las 9 de la mañana y tengo 6 meses Ya, para prepararlo de tal manera. Que decirte, bueno, pues unos dicen que es en julio, otros dicen que es en septiembre. Eso condiciona mucho a veces la manera en la que te preparas o la manera en la que entrenas, el esfuerzo que pones y es difícil de gestionar porque nadie sabe nada. O sea, siempre hay rumores, siempre hay alguien que sabe más, que habla a los y rumores no hay que hacer caso, sí, ¿eh? no hay que Nunca, hacer caso, nunca. nunca. Y oye, si se acierta el rumor, pues Mejor, mejor, pero no hay que hacer caso, ¿no? pero es verdad que es una mierda el no saber cuándo te vas a examinar, cuándo va a empezar algo, cuánto tiempo tienes, Completamente, es duro. Entonces, completamente. claro, siempre tienes que ir como con anticipación. Ante la duda, la manera que yo creo que hay que hacerlo es, pues va a ser lo antes posible. Claro, Exactamente. te examinas ya la semana que viene, Sí. porque así no fallas. ¿Y lo más sencillo, entonces, para ti? Lo más sencillo, si es que hubiera algo sencillo. Claro, es más difícil esa pregunta. No sé. La verdad es que no me resultaba difícil levantarme cada día y hacer lo mismo. Pensaba que cuando empiezas siempre tienes la duda de, hostia, ¿seré capaz de mantener esto todos los días? Y Sí, porque no sé, escuchas que todo el mundo estudia 8 o 10 horas y sí, dices, no voy a poder yo. sí, la Pero verdad, muchas veces no me lo creo. No lo sé. O sea, cuando alguien me dice que estudia 11 horas al día durante 6 meses, que hay gente que lo hace, hay gente que lo no, hace, habrá gente que lo hace, pero no pero es lo habitual. no es lo habitual. La verdad es que, hombre, sí, si tienes el examen muy cerca, el último mes y medio, 2 meses, puedo entender Ya. esa carga. Yo en mi caso no sería capaz de soportarla y ya te lo he comentado antes, yo he seguido el mismo plan el 95% del tiempo, excepto al final. Me ha funcionado porque los descansos son muy importantes. Entonces lo más fácil... No, No ha no habido tengo una nada. respuesta clara porque no sé qué es fácil. Mira, te voy a decir algo. Lo fácil es lo bien lo fluida que es la relación con el resto de opositores, Muy bien, te diría. eso O ayuda, sea, parece, parece no. Estamos compitiendo por nuestras vidas, por tal nuestro cual, futuro, tal cual. y sin embargo, parece que seamos amigos todos. Y eso se agradece muchísimo. Y es muy fácil conectar con otra persona porque sabes que está pasando por lo mismo que tú, que se está esforzando lo mismo, que además tiene sus problemas como todo el mundo. Y esa relación es muy bonita, ayuda mucho. Y sí, creo que es lo más fácil, el Completamente. llevarte bien con los compañeros y hacer amigos, que El buen rollo, enriquece el camino y lo hace más fácil, la verdad. claro, claro. Siguiente. A los opositores que están viendo estos vídeos, no Ujú, solo a Bombero, sino en general como opositor y todo ello, ¿tú qué recomendaciones básicas les ujú. darías y cuál sería la recomendación como más clave para ti? Vale. A ver, lo primero que diría, para empezar, es que no hace falta ser un máquina en todo para ser bombero. Es decir, no hace falta haberte dedicado, yo que sé, al deporte de forma profesional, ni ser un crack en las notas. O sea, al final, eh, eso para la gente que quiera empezar o que se lo esté planteando sobre todo, que tengas en cuenta que al final el trabajo diario es lo que suma
y que no hace falta ser un crack. Entonces, recomendaciones, la academia me parece fundamental. Es verdad que eh, hay una parte de trabajo personal al principio muy importante porque tienes que coger tú las bases, tienes que leértelas, tienes que estudiarlas, que todo bombero sabe que tiene que hacerlo, tiene que ver los temarios que entran, los requisitos. eh, entonces, las bases son muy importantes. Eso, o sea, ¿Recomendarías antes de depositar sí, leerse las hay que bases? leerse las bases del lugar donde Vale, vayas a opositar, porque muy siempre bien. hay cambios. Y, evidentemente, identificar los cambios entre bases. Si un examen es tipo test, si otro es Claro, práctico, claro. si en uno tengo esta prueba física, si en otro tengo un psicotécnico y una entrevista o solo un psicotécnico, porque al final todo tu planning de ahí en adelante tiene que ir orientado a las bases, a esas Claro. bases, y No eso es puedes muy estudiar importante. como un pollo sin cabeza. En cuanto ya Exactamente, ves las bases, sí, te pones a estudiar exactamente. específico para el examen que Exactamente, van a realizar. exactamente. Eso es lo bueno quizás que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? Que las bases son ahora comunes Sí, y por eso antes no he recomendado quizás no probar en otras oposiciones, sino dedicarte también en otras oposiciones, porque aquí por lo menos tienes el hilo conductor que mencionabas anteriormente, que es muy importante. sí, la persona que estudia en la Comunidad Valenciana, Sí, que no lo deje. Vienen sí, oposiciones en un futuro, Consorcio de Bomberos de Castellón, ahora viene Consorcio de Bomberos de Valencia. Mucho ánimo a todos en sí, los que vayáis. Ayuntamiento de Castellón y probablemente vuelva a rodar un poco más Ayuntamiento de Valencia, Alicante, sí, todo eso. Entonces, de ahí no se puede salir, sí. no se puede salir. Más recomendaciones, lo que he dicho de la academia, porque te acelera, sobre todo al principio, yo creo que es un Yo creo que es, catalizador. yo creo que es clave elegir una Sí, buena academia sí, sí. también, sí. Elegir una buena academia, no una academia, una Una buena buena academia, academia, sí, porque sí. una academia normal, no digo que te vaya a frenar, que a veces puede pasar, vas a mejorar, pero con una buena academia se nota, yo lo noté. Muchísimo. eh, Eso, que sean profesores, si pueden ser bomberos específicos de la zona donde tienes que opositar mejor. Y luego diría también tomárselo con calma al principio. Esto no quiero decir estudia 2 horas y entrena de media hora, pero sí que es verdad que la pirámide que he comentado anteriormente se construye día a día y yo cuando empecé, mm, empecé poco a poco, es decir, Claro. eh, no puedes empezar y decir voy a estudiar 7 horas al día, entrar 1 hora y media. Eso requiere su trabajo, su costumbre Sí. y su adaptación, como todo. Y además, si no generas esta adaptación, te vas a frustrar Exactamente. porque hay muchísimos datos que inicialmente dices esto no me entra, Ujú, normativas UNE, palabras ujú, muy específicas, tú te piensas que bombero es apagar fuegos y poca cosa más, exactamente, y no es así. Tienes exactamente. que construir Sí, la entonces base, esa hay que también es empezar importante. con tranquilidad, sabiendo que es un camino muy largo, que es una prueba de fondo. Es Completamente. saber quién aguanta más. Con un buen método de estudio, una buena academia, es ver el que aguanta más. Y habrá posiciones que te quedes súper lejos, luego la siguiente estás un poco más cerca, luego la siguiente a lo mejor has tenido mala suerte y no entras, o entras y la siguiente entras. Muy bien. Pero tomárselo con calma, conocerse muy bien a sí mismo, que también se gana con el tiempo, la experiencia, saber cuándo puedo apretar, cuándo no, qué método de estudio me conviene más, cuál no, incluso con este entrenador no tengo tantas afinidades, con este otro mejor, que me, No, ¿sabes? no conformarse. No No conformarse, eso conformarse. es verdad. Es Sí. clave. Evaluarse, o sea, yo siempre me evaluaba cada ciertos meses, decía, a ver, ¿cómo estaba antes? ¿Cómo estoy ¿Cómo ahora? está? ¿He mejorado? Bien. ¿He mejorado como mis compañeros? Mejor. ¿He mejorado más que mis compañeros? Lo estoy Lo haciendo estás muy bien. reventando, Y sí. esa es la clave. Muy bien, muy bien. Coincido completamente. Vale, y última pregunta, Ujú, que también surge bastante la duda. Sabemos que en consorcio y en ayuntamiento las oposiciones, aunque inicialmente sean iguales, ujú. los consorcios, como son de nivel provincial y los llevan a diputación, también tienen la fase de concurso. Y al tener concurso, para aquellos que no tenemos puntos, Sí, ¿no? Nos destroza. sí. Entonces, ¿tú cuándo recomendarías opositar a consorcio? ¿Cuándo recomendarías opositar a ayuntamiento? ¿A qué recomendarías opositar en general? ¿Tú qué harías? Es complicado porque es verdad que las pruebas que son solo oposición, sobre todo cuando estás empezando,
son prácticamente imposibles que entres. Porque claro, si llevas un año y medio, mucha suerte tendrías que tener para solo en una oposición superar a gente que se ha estado preparando 3, 4, 5 años. Eso para Entonces, oposición libre para dices. oposición libre, Vale. sí. Entonces, la ventaja que te dan los concursos oposición, al final es que puedes quedarte en bolsa, porque evidentemente con la cantidad de puntos que tienen los interinos y gente que lleva también lo mismo, 4 o 5 años, nunca hay que olvidar la perspectiva de que siempre hay gente que lleva mucho más tiempo que tú y que tiene más experiencia y que tiene más puntos. Pero tengo que decir que quiero agregar que no por ello tiene que ser mejor, ¿eh? Hay gente que lleva 4 años, Ujú. 5, ha probado varias oposiciones, pero no se está esforzando al nivel que estamos nosotros. Sí, sí, está Que hay gente claro. que sí, ¿eh? Y ha tenido mala Ujú, suerte y ya está, pero hay otros ujú. que ni de Sí, coña. sí, bueno, yo evidentemente hablo de la gente que realmente Top. se lo toma en serio con el tiempo que tiene, porque no hay que olvidar la vida de las personas, que hay veces gente que trabaja, gente con niños, o Sí, sea, sí. estamos hablando de la gente que se lo toma en serio. Vale, Eh, entonces, ¿qué es recomendable? Honestamente, es recomendable la que entres. en Es que al todas. final es lo que hemos hablado antes. Tienes que probar a todas las oposiciones que puedas, siempre que no pierdas el tiempo en otras, para ganar experiencia. Y si entras, oye, si entras de interino en un consorcio Ya y está. empiezas a ganar puntos, eh, es una bendición. Ya está. Ya Más tarde, está. más Y pronto vas más a tarde entrar. o más temprano lo vas a conseguir. Y bueno, ya si entras como nosotros en ayuntamiento, Que pues eso entramos es, con digamos que eso fija, es un regalazo, pero que nos lo hemos ganado. nos lo O hemos sea, ganado. también es que aquí son cosas que no podemos controlar. El tiempo, el momento en el que sale una posición u otra, no se puede controlar. Claro. Si hubiese salido el consorcio de Alicante antes que el ayuntamiento, pues seríamos ahora Que mismo interinos, ah, si hubiéramos. Vale, seguramente, sí. y nos estaríamos preparando para el ayuntamiento. O quién sabe, si el ayuntamiento de Valencia hubiese salido 6 meses antes, yo seguramente no estaría aquí. Y tampoco, y tampoco. Entonces, claro, no es recomendar una u otra, es al final en la que consigas entrar. Claro. Es no rendirse, al final acabas entrando con una posición, o sea, en un ayuntamiento o en un consorcio interino, Sí. porque sí que es verdad que con un consorcio directamente lo veo más difícil que entrar en un Ya. ayuntamiento De hecho, directamente. aquí hay una cosa que sí que no coincido al 100%, Ujú. porque a lo Sí, mejor tú opinas igual que yo, sí. y es que cuando yo opositaba en consorcio, yo Ujú, iba al 100%. ujú, Cuando yo opositaba, por ejemplo, al consorcio de Alicante, yo fui a mi máximo 100% ujú. después de la experiencia de Guadalajara que te he contado que tuve. Sí. Pero cuando vi que salió Ayuntamiento de Valencia, ese 100% se multiplicó en un 200%, porque dije, es una posición Ujú, en la que soy capaz de entrar desde la calle. ujú. Yo que no tengo nada de puntos. Ya. Entonces, a los opositores que están opositando a todo, tienen que opositar a todo. Pero Ujú. desde mi punto de vista, tienen que esforzarse más aún con ayuntamientos. Porque pueden pillar fija como tú y yo. Sí. Tú tenías muchos puntos No, yo tenía la carrera y ya está. y ya Ya está. está. Y yo, nada, yo tengo bachiller, Ujú, los requisitos mínimos para entrar ujú, y ya está. O sea que yo me hubiera quedado completamente fuera en cualquier consorcio ujú. hasta mucho tiempo. Sí. Por eso ha sido una completa bendición que Sí, pero entrenamos. es lo que te decía del tiempo. Tú has podido esforzarte al máximo o más en el ayuntamiento porque en el tiempo te ha coincidido en un momento donde tú tenías unas físicas muy buenas, ya tenías dada la vuelta al temario del IVASP mucho, tenías una base de Guadalajara, de Alicante muy buena, y Sí, entonces eso te permite focalizarte a muerte en ayuntamiento. sí. Pero claro, si ayuntamiento, imagínate que hubiese salido 2 años antes, a lo mejor no puedes dar ese extra porque Ya, pero no llegas. estamos O hablando sea, también en la Comunidad Valenciana. sí, claro. O sea, hay que ser realistas en ese sentido. O sea, por mucho que sea solo oposición en ayuntamiento, si no llegas por tiempo, no llegas. O sea, Está por fuera. mucho que quieras esforzarte, en 6 meses no vas a recuperarle a un tío que se esfuerza de verdad 2 años Ya, que te lleve de ventaja. Es imposible. ya, ya, Otra ya. cosa es intentarlo al 100%. Eso es lo que hemos comentado anteriormente. Es todos los días lo mismo, al 100%, sin fallar, y al final lo consigues. Pero sí que es Exacto. verdad que yo por el hecho de ser, o sea, no estoy al 100% de acuerdo contigo en el hecho de ser solo oposición a ayuntamiento que entras directamente a esforzarte aún más, Sí, sin entender, digamos, el contexto en el que está la persona, el tiempo que lleva estudiando, la preparación que lleva, puede ser contraproducente, porque a lo mejor, imagínate que lleva poco tiempo, esos 6 meses se machaca
no lo consigue porque hay mucha gente que tiene mucho nivel y al cabo de 6 meses sale otra OPO en la que sí Ya, que está podía haber tenido oportunidades, pero como se ha machacado en una de turno libre que solo claro. tiene oposición, a lo mejor a la siguiente Ha perdido la bolsa, está ¿no? fatigado, lo que Ya, ya, sea, necesita descansar o... está claro, Depende mucho de las circunstancias. En está nuestro claro. caso, hay que reconocer que nos ha coincidido en el tiempo perfectamente, en un punto Tal clave. cual, tal cual. Sí, Eso sí, forma parte, a lo mejor, de la suerte que se puede tener, sí, de sí. que coincida en un momento donde estás bien preparado, te ves bien y demás. Aunque bueno, esto lo he hablado, que quería comentártelo muchas veces contigo, yo para ayuntamiento, yo no pensaba entrar en ayuntamiento. Sí, Yo cuando, o sea, para que la gente se ponga en contexto, que acaban de salir las listas del consorcio de Alicante, yo estoy sí. en 700, ¿El me refiero, 700? 700, o Yo sea, estoy estoy de los 20 últimos. 640 yo. Y los dos hemos entrado en Y los dos Valencia, así hemos... que, fíjate, pero de todos modos, lo de opositar a ayuntamientos, más que enfocado en la Comunidad Valenciana, Ujú, yo me estoy refiriendo a nivel nacional. ujú, La gente que no sabe dónde opositar, le da sí, igual por toda España, sí que creo que es bastante importante, si no tienes puntos, enfocar en ya, ayuntamientos. También eso lo presentarte puedes, en sí. consorcios Ujú, para pues, trabajar de interino, pero de ayuntamientos puedes pillar, sí. pillar fija. Bueno, ahí tienes más experiencia porque, claro, yo me he movido menos, digamos, En estaba la, más en la Comunidad enfocado a... Valenciana es complicado, y más Ujú, con la situación sí, que tú estabas. Pero bueno, muy bien. El tema es que lo hemos conseguido. sí. Los dos somos, bueno, vamos a ser bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Dentro de poco nos van a nombrar ya en prácticas y vamos a tener. Esperemos, Sí, dentro sí. de poco. No queda nada ya. Tío, ha sido un placer de verdad Ha sido un entrevistarte. placer, igualmente, Muy, compañero. muy bien, compañero, pero compañero, compañero, ¿eh? Seguid adelante porque es cuestión de tiempo que lo saquéis y es esforzarse. Si lo tenéis claro, De al hecho, si final se quieres consigue. recomendarles algo más como final, Yo creo que no. La única recomendación es no rendirse. Es todo el mundo que sigue lo consigue. Lo que le decía antes, yo estaba el 700 en Alicante, bueno, estoy el 700 en Alicante. Eh, honestamente, cuando salió la posición del Ayuntamiento de Valencia, no creí tener el nivel suficiente como para entrar, pero si tú haces el trabajo diario que tienes que hacer, al final te llega la oportunidad y una vez te llega también hay que saber aprovecharla. Que también es complicado luego mantenerse en completamente. plaza Sí, sí. y es duro. Es muy complicado, ¿eh? Del supuesto práctico. O sea, de las físicas al supuesto práctico, Sí. ese periodo fue horrible. Así que nada, Ujú. manteneros constantes, lo vais a Ujú. sacar en un futuro, no cabe ninguna duda. Como veis, nosotros en Alicante estábamos súper fuera, que a lo mejor no se van en un futuro de consorcio y demás, pero que tampoco somos gran cosa. Lo único que coincidimos, sobre todo, es en que nos hemos esforzado como animales, hemos sido constantes al 100% y luego hemos tenido una actitud en todo momento de que sabíamos que lo íbamos a conseguir en algún momento. O sea, si no lo piensas, si no te lo Sí, crees tú mismo, exactamente. no va a salir. Así que nada, Rubén, tío, Un placer. me alegro mucho de haber hablado contigo, de Si me verdad. vuelves a llamar a este canal, tengo que abrir la puerta.